inicio al tema de regulación motora, tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas dadas por el encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo y evaluar esta información y responder generando cambios a nivel de los músculos. El sistema nervioso proporciona la mayor parte de las funciones de regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, los cambios súbitos en la actividad visceral, y así como también afecta o da una respuesta también al sistema ganglionar o endocrino. Así como también lleva tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar. Todas estas actividades diversas van a agruparse en diferentes funciones básicas. Estas funciones básicas van a estar dadas por 3 tipos de funciones: las funciones sensoriales, las funciones integradoras y las funciones motoras. Sin estas 3 funciones no podríamos obtener una respuesta o generar un estímulo. Entonces tenemos que la información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso y genera respuestas motoras adecuadas que comienzan en la médula espinal con los reflejos musculares relativamente sencillos, se extienden hacia el tronco del encéfalo con unas actividades más complejas y complicadas y finalmente alcanzan el cerebro, donde están controladas las tareas musculares más complejas. La importancia de este tema es que vamos a lograr entender el control del funcionamiento muscular por parte de la médula espinal y que sin los circuitos neuronales especiales de la médula, hasta los sistemas de regulación motoras más complejos del cerebro serían incapaces de causar cualquier movimiento voluntario. Para comprender la regulación motora hay que tener en cuenta la organización funcional de la médula espinal, que esta va a depender del acto reflejo y el movimiento voluntario. Entonces tenemos que el acto reflejo es la acción realizada por el arco reflejo, es un movimiento involuntario que ocurre en la ausencia de la conciencia, es decir, siempre significa una respuesta involuntaria y por tanto es automática, no controlada por la conciencia. Se produce frente a un estímulo específico dando una respuesta de tipo estereotipada, es decir, un mismo tipo de respuesta para un estímulo específico. Se requieren al menos 2 neuronas, una sensitiva que va a contar con receptores que captan los estímulos, llevando la información a la médula espinal, y una neurona motora que recibe la información sensitiva y responde generando una acción. Los actos reflejos pueden ser monosinápticos, donde intervienen solo 2 neuronas, una sensitiva y una motora. Un ejemplo de esto es el reflejo rotuliano, y polisinápticos, donde intervienen un mayor número de neuronas a lo largo de la médula espinal. El acto reflejo no requiere ascender a niveles superiores como el cerebro. Su centro integrador se encuentra en la médula espinal. Esta característica permite que los actos reflejos ocurran relativamente rápido al activar motoneuronas, sin que éstas retrasen la señal al pasar al cerebro, aunque éste recibe información sensitiva dentro del acto reflejo ocurre. No hay que confundir el arco reflejo con el acto reflejo. El arco reflejo es un conjunto de estructuras y el acto reflejo es la acción que realizan estas estructuras. El movimiento voluntario es un acto consciente en el cual se responde de manera adecuada y determinada a una situación que es completamente comprendida y entendida. La información asciende a los centros superiores como el cerebro, donde la información será analizada y el cerebro genera una respuesta determinada. Vamos a tener receptores sensitivos de músculos y articulaciones. Entre estos están los usos neuromusculares, que no son más que mecanorreceptores especializados que se encuentran dentro de las masas musculares. El control adecuado del funcionamiento muscular exige no solo la excitación del músculo por parte de las motoneuronas anteriores de la médula espinal, sino que también una retroalimentación permanente con la información sensitiva que llega a ella procedente de cualquier músculo, para indicar su estado funcional en cada momento. Para comunicar esta información, los músculos y sus tendones reciben unas inervaciones abundantes por parte de 2 tipos especiales de receptores sensitivos, que estos van a estar dados, uno por los usos musculares, que están distribuidos por todo el vientre muscular y envían la información hacia el sistema nervioso,
sobre la longitud del músculo o la velocidad con la que varía esta magnitud. Los órganos tendinosos de Golgi, que se encuentran situados en los tendones musculares y transmiten información sobre la tensión tendinosa o su ritmo de cambio. Entonces, las señales procedentes de estos dos receptores tienen como propósito exclusivo o casi exclusivo el control muscular intrínseco. Así operan prácticamente por completo a un nivel subconsciente. Aún así, transmiten una cantidad de información no solo hacia la médula espinal, sino también hacia el cerebelo e incluso hacia la corteza cerebral, contribuyendo a que cada una de estas porciones del sistema nervioso intervenga en el control de la contracción muscular. En cuanto al uso muscular, vamos a tener que estar representada por la organización del uso muscular. Cada elemento tiene una longitud de 3 a 10 milímetros. Se encuentra dispuesta alrededor de 3 a 12 fibras musculares intrafusales diminutas cuyos extremos acaban en la punta y se fijan en el glucólisis de las grandes fibras extrafusales adyacentes correspondientes al músculo esquelético. Entonces, para comprender bien, tenemos que entender que cualquier fibra muscular intrafusal es una fibra muscular esquelética muy pequeña. Sin embargo, su región central, es decir, el área equidistante entre los dos extremos, contiene pocos filamentos de actina y miosina o ninguno. Por tanto, esta parte central no se contrae cuando los hacen sus extremos. En cambio, funciona como receptor sensitivo según su parte central no se contrae cuando lo hacen sus extremos. En cambio, funciona como receptor sensitivo. Las porciones finales que sí se contraen reciben su excitación de fibras nerviosas motoras G de tamaño reducido que nacen de las pequeñas motoneuronas del tipo A situadas en las astas anteriores de la médula espinal. Estas fibras nerviosas motoras y también se denominan fibras eferentes G en transposición a las fibras eferentes grandes o fibras nerviosas tipo A que inervan el músculo esquelético extrafusal. La porción receptora del uso muscular se localiza en la parte central. En esta zona las fibras musculares intrafusales carecen de los elementos contráctiles de miosina y actina. En esta región nacen las fibras sensitivas. Su estimulación procede del estiramiento de dicha porción intermedia del uso y es fácil comprobar que el receptor del uso muscular puede excitarse por dos mecanismos. El primero, que es el alargamiento del músculo, en su conjunto estira la porción intermedia del uso y por tanto estimula el receptor. Aunque la longitud de todo el músculo no cambie, la contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales también estira la porción intermedia del uso y así activa el receptor. Entonces vamos a tener que la división de las fibras intrafusales se van a dividir en fibras de bolsa nuclear o saco nuclear y de cadena nuclear. Respuestas dinámicas y estáticas del uso muscular. También existen dos tipos de fibras intrafusales en el uso muscular. Las fibras muscular de saco nuclear, que quiere decir que van de 1 a 3 de cada uso, en las que varios núcleos de las fibras musculares se encuentran agregados en bolsas o en sacos ensanchados que se encuentran en la porción central de la zona receptora. Y las fibras de cadena nuclear de 3 a 9, cuyo diámetro y su longitud miden más o menos la mitad que en el caso de las fibras de saco nuclear y cuyos núcleos están alineados formando una cadena a largo de toda la región receptora. Las fibras de saco nuclear tienen una porción central dilatada, llena de núcleos, se encuentra de 2 a 3 por uso neuromuscular. Pueden ser de tipo 1 y 2 dependiendo de la actividad ATPasa de la miosina. Tienen aferencias sensitivas tipo 1A. Este axón termina envolviendo la fibra en varias vueltas en espiral en la zona dilatada, por lo que se denomina fibra anuloespiral o terminación primaria. Estas van a mediar lo que es la respuesta dinámica. En cuanto a las fibras de cadena nuclear, tenemos que no presentan un centro dilatado, en su lugar muestran una hilera de núcleos que son más numerosas, que estas pueden estar dadas de 3 a 9. Tiene aferencias sensitivas del tipo 1A y 2. Este axón envuelve las fibras en varios giros y se denominan terminaciones secundarias o de ramos de flores, y estas van a mediar lo que es una respuesta estática.
Las de tipo 1 son axones de conducción rápida presentes en ambas fibras intrafusales y las de tipo 2 son axones de conducción lenta. Se relacionan con las fibras intrafusales de cadena nuclear y el cuerpo celular de esta neurona se ubica en el ganglio de raíz, en la raíz posterior. En cuanto a la inervación motora de las fibras intrafusales, estas están provenientes de las gamas de las motoneuronas y pueden terminar en las placas terminales para las fibras de sacro nuclear, terminan en núcleos dispersos para la fibra de cadena nuclear, y la función de las gamas motoneuronas al inervar motoramente al uso neuromuscular es hacerlo susceptible para que frente a cualquier estímulo él pueda reaccionar. La regulación va a depender de las áreas cerebrales y la formación reticular. La transmisión del impulso nervioso luego que se tensa el centro receptor van a ocurrir una serie de eventos, entre los cuales tenemos que las terminaciones nerviosas captaron la tensión del receptor y generaron un potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar por las eferencias tipo 1A y tipo 2 hacia la médula espinal, hace una escala en el ganglio de la raíz posterior y luego ingresa a la médula espinal, donde entrega la información a una alfa motoneurona. Esta alfa motoneurona es la que se encargará de generar una respuesta. Las alfa motoneuronas enviarán eferencias a las fibras extrafusales y las estimulan, por lo que el músculo se contrae. Los impulsos aferentes del uso neuromuscular o uso muscular inhiben a las alfa motoneuronas que inervan a los músculos antagonistas. Este efecto se denomina inhibición recíproca. El órgano tendinoso de Golgi sirve para controlar la tensión muscular. Este es un receptor sensitivo encapsulado, por lo que pasan las fibras del tendón muscular. Cada órgano tendinoso de Golgi suele estar conectado con 10 a 15 fibras musculares que le estimulan cuando este pequeño haz se tensa, debido a la contracción o el estiramiento del músculo. Por tanto, la principal diferencia en la excitación del órgano en el órgano tendinoso de Golgi en comparación con el uso muscular reside que en el uso detecta la longitud del músculo y los cambios de la misma, mientras que el órgano tendinoso identifica la tensión muscular. El órgano tendinoso, como lo mismo que el receptor primario del uso muscular, ofrece una respuesta dinámica y una respuesta estática, siendo potente su reacción cuando la tensión muscular aumenta bruscamente. Esto quiere decir que es la respuesta dinámica, pero calmándose en cuestión de una fracción de segundo hasta un nivel constante de disparo más bajo que casi directamente proporciona al valor de la variable. Vamos a obtener la respuesta estática. Y es así pues que el órgano tendinoso de Golgi aporta al sistema nervioso una información instantánea sobre el grado de tensión en cada pequeño segmento de cualquier músculo. La transmisión de los impulsos desde el órgano tendinoso hacia el sistema nervioso central. Las señales procedentes del órgano tendinoso se transmiten a través de las fibras nerviosas de grande conducción rápida de tipo 1B con un diámetro de 16 micras, tan solo un poco más pequeñas que las correspondientes al uso muscular. Tales fibras, al igual que en el caso de estas últimas, envían impulsos hacia las zonas locales de la médula y después hacen sinapsis en las astas posteriores. Siguen a través de las vías de fibras largas, como los fascículos espinocerebelosos, dirigidos hacia el cerebelo y todavía a través de otros fascículos más hacia la corteza cerebral. Las señales medulares locales estimulan una sola interneurona inhibidora que actúa sobre la motoneurona anterior. Este circuito local inhibe directamente el músculo correspondiente sin influir sobre el músculo adyacente. Entonces, los órganos musculotendinosos de Golgi se estimulan con una contracción activa y estiramiento pasivo. Lo van a estar constituyendo las aferencias tipo 1B y median el reflejo miostático inverso. En cuanto a su función, un aumento de la tensión muscular estimula los órganos musculotendinosos y un mayor número de impulsos nerviosos llegan a la médula espinal a través de las fibras nerviosas aferentes tipo 1B. Esas señales que llegan a la médula actúan luego sobre una interneurona inhibidora que inhibe las alfa motoneuronas. Al inhibir la alfa motoneurona se inhibe la contracción del músculo de donde vino la señal. De esta forma se impide el desarrollo de la tensión excesiva en el músculo, actuando como mecanismo protector de las masas musculares.
Este mecanismo es lo que vamos a conocer como el reflejo homeostático inverso. Es decir, este reflejo tiene la finalidad de evitar la actividad excesiva de las motoneuronas alfa. En cuanto a los tipos de fibras que vamos a encontrar en el órgano musculoso tendinoso de Golgi, vamos a tener las fibras aferentes 1A, fibras aferentes 1B y fibras aferentes 2, de tipo 2. Entonces, con respecto a las fibras aferentes 1A, tenemos que la terminación nerviosa es ánulo-espiral. Su inervación son fibras de saco nuclear del uso neuromuscular y su función es la transmisión rápida del impulso excitatorio. En las fibras aferentes 1B, estas terminaciones nerviosas van a estar en tipo REP. Su inervación es el órgano tendinoso de Golgi. La función es la transmisión a la médula espinal del impulso postsináptico inhibitorio. Con respecto a las fibras aferentes tipo 2, estas van a estar, sus terminaciones nerviosas, en ramo de flora o en ramillete. Su inervación va a ser las fibras de cadena nuclear del uso neuromuscular y la transmisión, su función va a estar más que todo por la transmisión de la médula espinal del impulso, el tacto y la presión. En cuanto a los tipos de fibras aferentes tipo 3, su función son los receptores del dolor, la temperatura y el tacto. Y las fibras aferentes de tipo 4, estas tienen los receptores para el dolor. También vamos a encontrar otros dos tipos de fibras, las fibras de tipo alfa y las fibras de tipo gamma. Las fibras de tipo alfa tienen una función, son unas fibras eferentes y su origen va a estar en la motoneurona alfa, en la médula espinal. Su terminación nerviosa es en la placa y están inervadas por las fibras extrafusales musculares. Su función es la excitación del músculo con contracción muscular. Las fibras gamma, que también son fibras eferentes, van a estar en la motoneurona gamma. La terminación nerviosa en la placa de la fibra de sacro nuclear y van a estar dispersos y van a estar en el núcleo disperso. En cuanto a la inervación, son las fibras intrafusales y su función es la activación del uso para la transmisión del impulso nervioso en la médula espinal. Con respecto a los tipos de contracciones, vamos a tener que pueden ser isométricas o isotónicas. Isométricas, que la contracción que ocurre sin una disminución apreciable de la longitud muscular, debido a la presencia de elementos viscosos y elásticos dispuestos en una serie con los mecanismos contráctiles. Isotónica, que es una contracción contra una cadena constante con aproximación de los extremos del músculo o acortamiento del mismo. El tono muscular se define como cierto grado de contracción siempre presente en el músculo y diferente a su propio turgor y elasticidad. En una contracción de tipo sostenida e involuntaria debido a una acción nerviosa, que no origina movimientos o cambios de posición en las articulaciones. Receptores como el uso neuromuscular ayudan a mantener el tono muscular adecuado. Todo músculo sano debe estar tónico. En cuanto a los reflejos, vamos primero a desglosar lo que es reflejo miostático o de estiramiento, que esto va a ser un reflejo monosináptico. Este va a proporcionar un mecanismo de retroacción para conservar un apropiado tono muscular y es responsable de la resistencia que ofrecen los miembros al ser movidos pasivamente. El estímulo que inicia este reflejo es la distensión o relajación del músculo. Los receptores para este estímulo serán los usos neuromusculares. La señal va por las vías aferentes de la médula espinal, establece sinapsis con las motoneuronas alfa, para finalmente inervar las fibras extrafusales y generar la contracción muscular. Esto forma una tríada: estiramiento muscular, activación del uso neuromuscular y contracción del músculo. La inervación recíproca se considera una variable del reflejo miostático. Es un mecanismo neurofisiológico que se pone en marcha cuando el músculo antagonista se relaja, para no constituir un impedimento para el músculo que desarrolla principalmente el movimiento agonista. Por ejemplo, cuando el músculo bíceps se contrae para flexionar el codo, el tríceps braquial se relaja por medio de la inervación recíproca para permitir que el movimiento se produzca. El órgano receptor es también el uso neuromuscular, por lo que el estímulo será el estiramiento del músculo. El axón aferente tipo 1A, además de la sinapsis con la motoneurona alfa, envía una colateral que hace sinapsis con la interneurona inhibitoria. Dicha interneurona hace sinapsis directas
con las motoneuronas que inervan los músculos antagonistas del movimiento. Entonces existe por tanto una dualidad de acciones entre los músculos agonistas y antagonistas. En cuanto al reflejo de retiro o de flexión, son reflejos donde no intervienen ni los usos neuromusculares ni los órganos musculotendinosos de Golgi. Los estímulos son de tipo ecteroceptivo, sobre todo nonisectivo, es decir, dolorosos, como los pinchazos, las quemaduras. Los receptores van a estar dados por las terminaciones nerviosas para el dolor y la temperatura. El estímulo doloroso llega a la médula espinal a través de las fibras tipo 3 y puede acabar varios segmentos medulares, por lo que es un reflejo multisináptico. Se da una respuesta extensora cruzada. En cuanto a su mecanismo de acción, se producirá una respuesta que no solo de la extremidad que está siendo afectada, sino también a la extremidad contraria. Al llegar el estímulo de la médula, se activan las motoneuronas de los músculos flexores de la extremidad afectada. Al mismo tiempo, a través de una interneurona ocurre la inhibición de los extensores. También al mismo tiempo se produce una respuesta extensora cruzada que activa los extensores de la extremidad afectada y se inactivan los flexores. La extensión del miembro opuesto puede tirar de todo el cuerpo para alejarlo del objeto que origina el estímulo doloroso en el miembro apartado. En conclusión, este reflejo funciona para que en el momento en que algún segmento corporal se encuentre afectado por estímulos dolorosos, esa porción corporal se aleje del estímulo protegiéndolo de daños más graves.